¿Por qué creamos CADI? Bueno, primero, lo que no se nombra se invisibiliza. Por ejemplo, supongamos que llegas a algún lugar y hay un grupo de hombres y de mujeres y los saludas a todos. ¿A quién estás dejando fuera? ¿A quién no estás nombrando? ¿A quién te estás dirigiendo? Problemas en el lenguaje sexista. Encabezando la lista, invisibilización y androcentrismo. ¿En qué consisten? En que nombras al masculino como si fuera universal y entonces no reconoces la pluralidad de personas. Te damos dos ejemplos. Los ingenieros dominan las matemáticas. ¿Dónde están las ingenieras? ¿Acaso las ingenieras no dominan las mates o acaso nuestro lenguaje invisibiliza? Seguro has escuchado en clase de ciencia hablar de la evolución del hombre a lo largo de la historia. Bueno, ¿qué pasa con las mujeres? ¿No había, no evolucionaron o simplemente no estamos nombradas en la historia? Estereotipos y discriminación. Es cuando se identifica a hombres y mujeres en acciones tradicionalmente asignadas y o con sentidos ofensivos. Por ejemplo, se solicita firma del padre o tutor, y las madres o tutoras no existen, o sus firmas no valen, o cómo sería. Además, la asimetría. Esto es que a las mujeres se nos identifica en relación con los varones, mientras que a los varones por su cargo mismo. Por ejemplo, el arquitecto Zavala y su esposa. Vaya, ni que fuera su corbata, ¿no? Otro súper común, orden de presentación. Cuando el masculino suele ponerse antes que el femenino, colocando este último como secundario. Por ejemplo, chiquillos y chiquillas, o agradecemos a todos los alumnos y alumnas. Asociaciones peyorativas. Claro que no sabemos más de una. Son palabras en femenino ofensivas que no tienen correlación en lo masculino. Por ejemplo, la entrada bruja en uno de los diccionarios más reconocidos, el de la RAE, aparece como mujer de aspecto repulsivo o mujer malvada, mientras que en la entrada brujo masculino siempre refiere a un hechicero, nunca a un hombre malvado. Vacíos léxicos. No hay palabras para describir ciertos atributos en mujeres ni ciertos en otros hombres, lo cual tiene que ver con los roles de género asignados. No hay equivalente en gallardo para mujeres. La RAE define el adjetivo en el masculino como valiente o airoso, pero en el femenino lo coloca aludiendo a la danza. ¿Coincidencia? No lo creemos. Primero, debes ingresar al sitio www.lenguaje-incluyente.ibero.mx. Al entrar, escribe el texto que deseas que se traduzca en el recuadro de arriba. Después, das clic en comprobar texto y listo, lanzará el texto sugerido. Si alguna sugerencia no te convence, puedes dar clic en Sugerencias y te dará más opciones para reemplazar la palabra. Puedes editar y copiar el texto sugerido e incluso enviar sugerencias a las personas administradoras a través del recuadro, sugerir una corrección. También puedes compartir CADI en distintas redes sociales dando clic en la que desees. Esperamos que esta herramienta sea de utilidad para ti. Aunque se ha dicho que es correcto utilizar el masculino desde la lingüística, desde la semántica vemos que es muy confuso, pues implica solo nombrar a los varones. Además, se trata de una cuestión ética y política. Cuando no usamos lenguaje incluyente, no nombramos la diversidad que existe y además podemos perpetuar discriminaciones. Es importante reconocer y enunciar. CADI te ayuda a hacer un mundo justo desde la lengua. Elvia, ¿comienzas tú? Entra Analí. Sí, bueno, buenos días. Estamos aquí presentando el diccionario de traductor para el lenguaje incluyente, que bueno, la verdad es un gran gusto, como siempre, saludar a Elvia González de la Ibero, pero hoy también está Capitolina Díaz, que nos acompaña desde la Universidad de Valencia, de España, con 7 horas más.
pero ahí reunidas para presentarles este diccionario, que bueno, las dejo a Elvia y a Capitolina que les cuenten. Entra la doctora Capitolina, por favor. Buenos días, porque sé que son buenos días por ahí, por aquí ya son unas estupendas tardes, ya incluso pronto va a empezar a atardecer. Acabamos de ver esta presentación de CADI en la que sobre todo se dice cuáles son los problemas del lenguaje no incluyente y cómo se nos ha ocurrido hacer este programa, este software. A pesar de que lo indican, yo voy a entrar un poquito más despacio en cómo funciona CADI y cómo lo hemos hecho. Desde la parte en la que yo más he participado, y luego la doctora Elvia González explicará la parte en la que más ha participado la Ibero. Vamos a empezar con vamos a empezar con el nombre. El nombre le hemos puesto CADI. ¿Por qué? Pues aquí esta imagen de golf, esta joven es la CADI de este jugador. CADI, desde luego en inglés con doble D y con una Y, es la persona que ayuda a la persona que juega al golf, al jugador o a la jugadora. Capitolina, ¿sí? Ahora no se está viendo tu presentación. No sé si... no se está viendo. No. Y entonces, a ver, yo he pulsado en compartir pantalla, si no recuerdo mal. A ver, vuelvo a poner compartir pantalla, elijo, a ver. Una de las pantallas. No, no es esta, no es esta, no es esta, la que tenía que aparecer. Compartir, pero no es eso lo que quiere. Disculpen, no es ahí eso está. lo que... No, pero no es esa porque esa es una foto y tendría que ser, yo tengo este PowerPoint aquí, aceptar, vamos a ver, compartir pantalla y yo tengo que compartir esta. No se ve, ¿verdad? Ahora sí, ahora se ha colocado. Es que no, por alguna razón no aparecía colocada esta. No hay problema. Vamos a ver. Ahí estamos. Aquí estamos y yo querría volver una poquito más atrás, querría volver a la primera, en la que iba a indicar que CADI es una herramienta que nos ayuda, es una herramienta que nos ayuda. Aquí tenemos esta, no estoy muy fina hoy. Tenemos esta foto de un jugador de golf y una caddy que le ayuda a llevar, la caddy lleva los palos, la caddy le elige, como estamos en este caso viendo, el palo que le conviene para cada golpe, la caddy le señala dónde está el agujero para que pueda meter la bola, etcétera. Eso es CADI, con doble D e Y. Entonces, nuestro software también nos hace lo mismo. Nuestro software CADI nos ayuda, nos alerta dónde tenemos una palabra que no es inclusiva, nos hace sugerencias sobre qué palabra puede sustituir a esta y nosotras podemos aceptar o no aceptar tal palabra. Igual que este jugador puede aceptar o no el palo que le ofrece su CADI o puede decirle no, el 7 no, mejor dame el 5. Es decir, que nuestro software hace algo parecido, pero le hemos también llamado CADI porque Elvia y otras colegas de la Ibero entendieron que como la iniciativa había sido mía, quizá conviniera ponerle mi nombre al software, pero a mí me pareció que llamarle a un software Capitolina Díaz Martínez era una cosa exageradísima y además se me veía demasiado y yo nada más tuve la idea inicial y luego la ejecución la ha hecho el equipo de informática de la Ibero. Me parecía que era atribuirme demasiado, pero de todas maneras me dejé atribuir un poquito y entonces las dos primeras sílabas, la primera sílaba de mi nombre y la primera sílaba de mi primer apellido, CADI, Capitolina Díaz. Así que esa es la razón por la que este software ha acabado llamándose CADI. Quería simplemente jugar un poquito con eso. Y ahora voy a ir más despacio por lo que esa presentación acabamos de ver tenemos. ¿Dónde podemos encontrar CADI? Ha sido fácil, ya tenemos dónde incluirlo, lo hemos visto. También si simplemente en Google ponemos un CADI lenguaje incluyente y también en la invitación que han recibido todas ustedes para estar participando aquí, aquí abajo tienen la palabra CADI, se hace clic en CADI y entramos en CADI. Y aquí estamos.
Aquí tenemos CADI. Esto es lo que nos ofrece CADI al entrar. Una ventana vacía en la que podemos inscribir, una ventana vacía en la que podemos inscribir, copiar el trozo de texto que queremos que nos lo revise. Yo he pegado este trozo de texto. Hoy en día los profesores se encuentran en muchas ocasiones atrapados en un nudo difícil de deshacer. Por una parte, los padres, aquí no puedo ver lo que... los padres... Por una parte, los padres cada vez tienen más a la protección de sus hijos y a defenderlos frente a las correcciones de los profesores, invocando que lo que hacen son cosas de niños. Por otra parte, los propios alumnos han perdido el respeto a los profesores, los propios delegados de los alumnos, etcétera, etcétera. Entonces, este es el texto que yo he escrito porque estoy escribiendo un trabajo sobre sociología de la educación. Entonces, pero quiero comprobar si es un texto incluyente. Y aquí, una vez que lo he pegado en CADI, tengo comprobar texto, así que pulso comprobar texto y abajo ven ustedes que dice texto sugerido. Pulso en comprobar texto y vemos qué texto sugerido nos ha hecho. Y entonces esto es lo que hace CADI. Nos ha puesto en rojo aquellas palabras que CADI encuentra que podrían ser excluyentes. No nos dice, simplemente nos dice, ojo, estas palabras que te pongo en rojo, piénsalas porque pueden ser excluyentes. Y entonces veis las que están en rojo, los profesores, los padres, los alumnos, etcétera. Entonces, yo le digo, y debajo dice texto sugerido. Primero me dice en rojo cuáles son las palabras que le ha llamado la atención a CADI y luego el sugerido. Y entonces me dice, hoy en día el profesorado. Me había marcado los profesores y me lo cambia por el profesorado. Los padres, yo había dicho los padres y me pone los padres y las madres. Me vuelve a decir el profesorado y me dice el alumnado. Pero además puede que a mí no me guste. Por ejemplo, los padres y las madres, si se puede evitar, se debe evitar. Igual que el profesorado me encanta, porque no me ha puesto los profesores y las profesoras, pero los padres y las madres encuentro que es innecesario. Entonces, como dice sugerencias, clic, pues hago clic y ya al hacer clic me ofrece todas las sugerencias para mi texto. Y veo que me dice el alumnado, si no me gusta, puedo reemplazarlo por alumnas y alumnos o puedo reemplazarlo por los estudiantes. También me dice, pero a mí me ha gustado el alumnado, así que ese no pienso reemplazarlo, pero me dice también que puedo reemplazar los padres y las madres por madres y padres o por la familia. Y yo en mi caso he preferido la familia, me parece mucho más elegante, más limpio, y el lenguaje cuanto más breve, más limpio, mejor. Y me propone reemplazar también el profesorado con profesoras y profesores. Por supuesto, me gusta más el profesorado, así que sigo adelante. Y con espero, vuelvo atrás, disculpen que aquí tengo que volver, no he sabido hacerlo de otro modo, vuelvo aquí. Aquí, además de sugerencias, que es lo que hemos hecho, vemos que dice sugerir una corrección. Yo al leer CADI he visto que hay alguna cosa que me gustaría mejorar. Entonces hago clic en sugerir una corrección y les digo a las personas que han hecho CADI, perdón, tenía que haber estado en un segundo que arregle esto. A ver, le digo sugerir una corrección, vamos aquí, y les digo, en lugar de delegados, veis que en la última línea ponía los propios delegados, escribir delegación. Y esto es una cosa que además de que yo en mi propio texto personal, el que yo vaya a seguir trabajando, voy a poner delegación porque es lo que yo quiero, entonces, pero le digo al equipo que hace el mantenimiento y el enriquecimiento de CADI, le hago esta sugerencia, que añadan la palabra delegados y la sustituyan por delegación y seguramente el equipo de CADI también pondrá delegadas y delegados. Así que, y entonces pulso en enviar, y hago clic en enviar y se va para allá. También he pensado otra cosa más que he visto que no me gustaba mucho. Y dice, los padres y las madres se preocupan porque sus hijos no sé qué. Y yo, hijos, ya hace tiempo que he dejado de escribir hijos e hijas y escribo criaturas. Ya sé que mucha gente no suele utilizar esto, pero yo me he acostumbrado y en unos años que llevo utilizando criaturas, para mí ya es natural. Ya no digo niños y niñas, o hijos e hijas, sino que digo criaturas. Entonces, yo también le hago esta oferta a las personas que están detrás de CADI para que se la envío, para que si lo tienen a bien, la utilicen. Entonces, visto esto, esto es lo que me queda a mí después de mis sugerencias. Y este es el final del trabajo con CADI, que
Me ha ayudado porque me ha sustituido los profesores por profesorado, me ha sustituido los alumnos por alumnado, me ha sustituido los padres por familia, es decir, que CADI ha hecho un buen trabajo para mí, pero hoy por hoy el pobre CADI todavía no sabe gramática, ¿eh? Es todavía un infante que nada más sabe sustituir palabras excluyentes por palabras incluyentes, normalmente sustantivos, sustantivos excluyentes por sustantivos en los que caben la variabilidad humana o parte de la variabilidad humana, pero no ha aprendido todavía, por ejemplo, la concordancia, no ha aprendido la concordancia de número y la concordancia de género. Entonces yo tenía, aquí veis el texto final queda: hoy en día el profesorado se encuentra en muchas ocasiones atrapado, etcétera, etcétera. Y le voy poniendo asteriscos. ¿Para qué? Para indicar dónde yo, que soy la autora final de ese texto, he tenido que corregir el resultado final, la edición que me ha dado CADI. Porque el resultado final de CADI decía: hoy en día el profesorado se encuentran en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque teníamos la palabra hoy en día los profesores. Entonces los profesores, claro, los profesores coordinan con encuentran. Entonces yo tengo que hacer una lectura final y fina para poner las concordancias, tanto de género como de número. Así que el plural se encuentran, lo he sustituido por se encuentra, atrapados lo he sustituido por atrapado, y aquí, como decía, los niños y las niñas, los hijos, decía, el texto inicial decía una protección desmesurada de sus hijos. Entonces, y defenderlos, pues hemos puesto defenderlas, etcétera. Bien. Así que he ido poniendo asteriscos para que se sepa que no es suficiente hoy por hoy con CADI. Yo confío, espero y deseo que igual que Google o igual que Word han sido capaces de ofrecerte correcciones gramaticales, probablemente podamos en algún momento, no sé si aliarnos con Google o con Word o el equipo técnico del Departamento de Informática de la Ibero puede crear un software equivalente, sumarlo a CADI, y una vez que la autora de un texto ha aceptado el texto ofrecido por CADI, le ofrezca también las correcciones ortográficas, y que básicamente van a ser esas coordinaciones de número y género. Y esto es lo que hoy por hoy hace CADI. No sé cómo vamos de tiempo, si entra la doctora Elvia, y al final, si todavía sobra tiempo, explico un poco más de técnicamente cómo trabajamos para producir los diccionarios de CADI. Así que creo que paro aquí y la doctora Elvia González puede seguir. Sí, sí, no hay problema de tiempo, no te preocupes. ¿No hay problema? No. Sigo entonces, Sí. Elvia. Son unos pocos minutos, vale. Pues entonces seguimos. ¿Cómo hemos hecho CADI? Lo hemos hecho un equipo de la Ibero, un equipo de la Universidad de Valencia y no puedo llamarle equipo porque entre sí no se trataron, pero un grupo de personas de lo que hemos llamado la pseudo Amazon Mechanical Turk. Disculpen, que lo explicaré en un momento. Elvia puede hablar de la Ibero, vamos a paso en el equipo que hemos hecho el trabajo, hemos sido básicamente otra colega, María Rodríguez Cerezales y yo, y ¿qué hemos hecho para hacerlo todo el grupo? Hemos utilizado todos los diccionarios incluyentes que conocíamos, hemos hecho nuestro rastreo y todos los que hemos encontrado. Estos son los que hemos conocido. El listado no me demoro en leerlo, ustedes lo tienen, pueden verlo, y ahí pueden ver todas las personas que han trabajado antes de nosotras en búsqueda de palabra, de diccionarios que pudieran ayudar a las personas que utilizaban un lenguaje, para ver si su lenguaje podía ser incluyente. El único que tiene algo parecido al nuestro es una versión de Mercedes Bengoechea, que es Nombra en Red, que consiguió producir un CD que yo nunca he conseguido tener el CD ni ponerlo a funcionar, pero un CD que al parecer te iba ofreciendo, no creo que directamente sobre el texto, pero te iba ofreciendo alternativas, pero nada que pudiera ser en directo, directamente en directo, como lo estamos haciendo nosotras en Red con CADI. Bien,
cómo entonces hemos hecho ay, creía que tenía una lista de personas, a ver, sí, aquí estamos. ¿Y cómo hemos hecho con ese diccionario? A partir de ese diccionario, de trabajar con todos esos diccionarios, hemos llegado a conseguir un listado de 500 palabras, que son la última línea de ahí. 500 palabras, hemos partido de 500 palabras no incluyentes a las que les hemos ofrecido una alternativa incluyente. Y por si fuera poco, a casi todas ellas le hemos ofrecido una segunda y tercera alternativa, que son esas que hemos visto que en la parte derecha de la ventana de CADI dice sugerencias. Clica aquí si quieres buscar alguna sugerencia más. Entonces, así lo hemos hecho, de tal manera que hemos fabricado, CADI lo que tiene aproximadamente son 1.500, unas 1.000 sugerencias, para 500 palabras, unas 1.000 o 1.000 y pico sugerencias, que yo espero que si todas las personas que lo usan van añadiendo sugerencias para aquellas limitaciones que vayan encontrando en CADI, a lo mejor a final de este año 2021 hemos doblado o triplicado el número de opciones que tiene CADI, de tal manera que ya CADI nos haga unos textos preciosos, no solamente incluyentes, sino además lindos, con un lenguaje bonito. ¿Y qué hemos hecho una vez que teníamos estas 1.500 palabras? Pues hemos pensado que 2 personas de la Universidad de Valencia y 2 personas de la Ibero que habíamos estado trabajando con ello, éramos demasiadas pocas personas, que nos convendría hacer que muchas personas pudieran ver nuestras 500 palabras y las 1.000 de equivalentes que habíamos producido. Y entonces pensamos que lo ideal sería utilizar un instrumento, un software, un mecanismo que se llama Amazon Mechanical Turk. Se llama Amazon Mechanical Turk, es largo de explicar aquí, pero básicamente es porque Amazon es la que ha fabricado el software con el que se hace esto. Y esto consiste en que a través de ese software que tiene Amazon se pueden contratar microtareas a decenas o a centenares o a miles de personas a las que se les da muy poquitas tareas para hacer durante un periodo de tiempo muy corto y se le pagan unos centavos de dólar por hacer esas tareas. De tal manera que podemos chequear los 1.500 palabras que nosotros tenemos con decenas o centenares o miles de personas. Para hacer esto tenemos que firmar un contrato con Amazon Mechanical Turk, garantizar que a las personas que se lo va a enviar son competentes en castellano y el mecanismo de Amazon por ahora funciona solo en inglés que yo sepa, y además tenemos que tener dinero para poder pagar esos pequeños céntimos, pero al ser probablemente como mínimo a más de 1.000 personas se convierte en más dinero y además es muy complicado que tanto México como España hagan un contrato con una compañía, una universidad, que no somos entidades así que fácilmente contratan, hagan un contrato con Amazon. Es decir, todo esto desbordaba la capacidad que hoy por hoy tenía el equipo de la Ibero y el equipo de Valencia para hacerlo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Y por eso le he llamado pseudo. Lo que hemos hecho es, en lugar de poner microtareas, que sería dar 10 palabras a cada persona, las 10 palabras excluyentes con las 20 o 25 alternativas incluyentes, nada más darle esas 10 para que no se nos cansen y que las personas las valoren y nos digan las que les gustan y las que no, y lo vayan valorando en una escala y luego nosotras analicemos eso, vamos, el software de Amazon lo analiza. En lugar de eso, hemos echado mano de nuestras amistades. Y yo he buscado hasta 20 personas en España, he tratado de hacer una selección, que hubiera mujeres, que hubiera hombres, que hubiera personas feministas, que hubieran personas sin ningún conocimiento de feminismo. Hemos hecho una muestra lo más acertada que nos ha parecido y le hemos pedido el gran favor que se tragaran las 1.500 palabras. Les hemos dado varias semanas y les pedimos, por favor, que no pasaran de 60 en ningún momento de los que lo hacían, porque sabemos que induce al cansancio. 500 palabras son muchísimas palabras y no se puede hacer de un tirón. Por eso son personas a las que cuando les pedimos el favor les dijimos, oiga, esto es lo que hay que hacer, todas eran personas amigas, esto es lo que hay que hacer, estáis dispuestos a leeros todos los días 60 palabras excluyentes y las opciones que os damos, al día siguiente otras 60 y otras 60 y nos vais dando alternativas, y estas personas es eso lo que hicieron, revisaron nuestro material y nos fueron dando sugerencias. Y luego María Rodríguez Cerezales y yo revisamos las sugerencias que nos dieron. Así que nos tuvimos que dedicar varios días también a ir por nuestras 500 palabras a ver que, bueno, la verdad es que no, probablemente
los añadidos que nos hicieron no llegaron a 100 de las 500. Pero en algunos casos nos dieron 2, 3 y 4 opciones, con lo cual había bastantes palabras para mirar. Así que nos dieron las opciones, yo acepté las que me parecieron, María aceptó las que le parecieron y con eso final se lo enviamos a Elvia, que también revisó esas últimas y hemos acabado sacando el producto final que ahora tienen en sus manos, ahora es de toda la comunidad hablante en español y que espero que lo enriquezcan igual que lo hemos enriquecido nosotras. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Capitolina. La verdad es que cuando hablaste de todo el proceso del trabajo es enorme, enorme, y como la misma lengua, ¿no? Creo que ese es el punto de todo esto, que el lenguaje realmente toma tanto trabajo, toda esta cuestión del lenguaje inclusivo, que me parece que ese es el gran problema, creo yo, ¿no? El esfuerzo, quizás. Y con esto están haciendo como un atajo para tomar un poco, para que la gente pueda no solo utilizarlo, sino también, me parece genial lo de las sugerencias, ¿no? Que la gente pueda... Pero bueno, le paso la palabra a Elvia para que nos cuente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, voy a compartir ahora yo la pantalla para explicarles, bueno, pues ¿por qué? ¿No? ¿Por qué nosotros, por qué en la universidad decidimos hacer esto? Entonces, vamos a ver. Hemos escuchado muchas personas que han dicho, es que no basta, el lenguaje, con utilizar el lenguaje incluyente no se va a transformar la realidad. Y bueno, es cierto, pero es uno de los ámbitos por donde puedes también ir trabajando, ¿no? Ir deconstruyendo esa mirada y ese pensamiento pues androcéntrico. Sabemos que el lenguaje se transforma. Se inicia como una necesidad de comunicarse entre los primeros grupos humanos y conforme nos vamos desarrollando como humanidad, como personas, pues este pensamiento también se va cambiando y entonces vamos buscando maneras de comunicarnos, de decir cuestiones, explicar algo abstracto de una manera concreta. Y entonces se va construyendo este lenguaje. Este lenguaje es el lenguaje que tenemos en cualquier país, es un producto social, no es algo que surgió por generación espontánea, lo hemos ido creando. Entonces, así como lo hemos ido creando, lo podemos ir cambiando, lo podemos ir transformando de acuerdo a la realidad en la que estamos, a estas necesidades, a las percepciones que tenemos en determinado grupo social para describirlo, ¿no? Entonces, es el reflejo de un orden simbólico, de una cultura y una sociedad. Por eso, por ejemplo, hoy tenemos palabras que antes no existían como chatear, tuitear, googlear, sexting, blog, youtuber, etcétera. Muchas otras que han ido apareciendo de acuerdo a la realidad en la que hoy nos encontramos. Entonces, actualmente el lenguaje nombra esta realidad, la clasifica, la ordena, la delimita, la valora y da una serie de significados que han sido acordados por un grupo social determinado de acuerdo a este orden simbólico, a la vez que mantiene y reproduce por el proceso de socialización. Entonces, podemos tener un primer acuerdo cuando nos dicen es que el lenguaje es así y así ha sido, y bueno, como si fuera algo intocable, pues la primera respuesta es que el lenguaje ha sido creado por las personas, ¿no? Entonces, no es al revés. Y entonces, por lo tanto, puede cambiarse, puede irse modificando de acuerdo a la realidad que vamos viendo. Algo importante también que creía que debíamos comentar es que la cultura establece este orden partiendo de una distinción de categorías y en esas categorías la cultura también establece ciertas jerarquías entre los distintos elementos que la integran. Entonces, las construcciones de género son parte de estas categorías y dentro de estas construcciones de género sabemos que también hay jerarquías que asignan a las personas recursos, poder, espacios, valoraciones, oportunidades, responsabilidades, tareas, etcétera, de forma diferenciada entre mujeres y hombres. Y esto se traduce sin duda alguna en el lenguaje, como ya lo vimos en el video de inicio. Entonces, también conforme a estas construcciones de género, se han ido creando valores que se van asignando
a ciertas personas, relacionado esto con las construcciones de género. Entonces, estos mismos valores crean la parte contraria, que son los prejuicios, prejuicios que también se van transmitiendo a través del proceso de socialización. Y todo esto se transmite a través del lenguaje, ¿no? Pensamos, creamos, hablamos, transmitimos, ¿no? Entonces, nosotros pensamos desde la universidad, desde el programa de género e inclusión, que para abonar a construir sociedades más justas e igualitarias requerimos de utilizar la perspectiva de género e identificar las expresiones de la desigualdad, trabajando en los distintos ámbitos, siendo uno de ellos sin duda el lenguaje, que si bien, como decíamos ya en varias entrevistas, no es que discrimine el lenguaje, sí lo es la forma en lo que lo utilizamos, ¿no? Entonces, sabemos que no es todo, porque hemos escuchado críticas que dicen como si solamente con el lenguaje ya íbamos a cambiar. No, sabemos que no, pero es un punto importante a trabajar para dejar de invisibilizar pues las aportaciones de todas las personas, ¿no? Luego, la Ibero. La Ibero forma parte de redes de instituciones de educación superior, como son la RUGETS y como es también la RENIES. Dentro de la RENIES, la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior, existe un observatorio. Y en ese observatorio, uno de los puntos que se evalúan es justamente el tema del lenguaje incluyente, porque es una herramienta importante dentro de los procesos de transversalización e institucionalización de la perspectiva de género. Entonces, se nos pide, y bueno, y lo sabemos quienes trabajamos en estos temas, que es importante que las universidades utilicen un lenguaje no sexista en todas las comunicaciones que se hacen, ¿no? Y en la comunidad académica, en la estudiantil, en la administrativa, en todas las publicidades, en todo lo que se haga, es importante que lo vayan usando. Y también otro punto es utilizar la redacción en femenino en todos los títulos profesionales que se otorgan a mujeres, la Ibero ya lo tiene, contar documentos oficiales que usen el lenguaje incluyente no sexista, en fin, que se promueva este lenguaje de diferentes maneras, en foros, talleres, medios, materiales, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de estos compromisos, dentro de estas responsabilidades que tenemos para la utilización del lenguaje incluyente, el programa de género e inclusión que se creó en 2015 tiene como misión justamente promover todo lo que sea la transversalización de la perspectiva de género en el quehacer de la universidad. Entonces, desde nuestra misión y desde nuestra visión y con los compromisos que tenemos, a la doctora Capitolina comentarnos, bueno, previo a esto, en la Ibero tenemos, como en otras universidades, una política institucional de igualdad y equidad de género y también tenemos un protocolo de prevención y atención a la violencia de género. En esos dos documentos de la Ibero ponemos el punto sobre la importancia del lenguaje incluyente porque es muy importante para todo el proceso de transversalización e institucionalización de la perspectiva de género. Y para ir transformando esta realidad que comentaba. Así, cuando nos reunimos con Capitolina en el año 2019 para decir, bueno, pues, ¿qué podríamos hacer? Y Capitolina nos dice, bueno, ¿por qué no pensar en tener algo así como el corrector de Word para poder utilizar lenguaje incluyente? Nos reunimos con la Dirección de Informática y Telecomunicaciones, quienes nos proponen que lo ideal sería hacer como un traductor, porque hacer algo como lo que tiene Word, pues no es como tan fácil, se requiere una inversión y una tecnología que de momento pues no tenemos, ¿no? Aunque pues seguramente podríamos aceptar sugerencias, propuestas, quién se quiere sumar, ¿no? Entonces, con la Dirección de Informática y Telecomunicaciones decidimos que podíamos hacer esto. Como ya comentó Capitolina, tenemos 500 palabras base. En el programa de género e inclusión hicimos el primer archivo a trabajar, que fueron más o menos 250 palabras escritas en masculino, que fuimos trabajando ahí con estudiantes que participaron en esta selección de palabras. Utilizamos como base los diccionarios que ya bien comentó Capitolina. Hacíamos una revisión y después de toda esta revisión lo pasamos a Capitolina, quien hizo ya esta otra parte junto con María Rodríguez Cerezales y los demás especialistas, ¿no? Entonces, ya aquí está CADI, es público y nos es muy importante que las personas lo utilicen, lo conozcan, que nos manden sugerencias. Sabemos, como bien dijo Capitolina, que tenemos que hacer todavía adecuaciones, que la parte de la gramática pues todavía no casa con el texto,
pero me parece que sí es una manera de que podamos ir viendo que el lenguaje es muy rico, muy rico, y que hay que aprender a utilizarlo de manera incluyente. Es una manera de vincular el desarrollo tecnológico con todo el trabajo que se está haciendo por la igualdad de género, y creo que también es una manera de que vayamos viendo que el lenguaje no es algo inamovible, como la realidad tampoco es inamovible. Todo lo que hagamos para transformarla y tener una sociedad igualitaria e incluyente, más justa, depende de nosotras, depende de nosotros. No es algo estático, pero hay que tener una voluntad social y una voluntad política para ir haciéndolo. Una voluntad política en las universidades, en los gobiernos, y una voluntad social para dejar de verlo como algo amenazante, ¿no? Entonces, porque el cambio ya está aquí y va a suceder, nos guste o no, no es algo que dependa ya de nosotros. En fin, eso es como todo. Muchísimas gracias. Bueno, yo felicitarlas absolutamente por este proyecto. Realmente cuando Elvia me contó, me sentí muy feliz e inmediatamente le propuse esta presentación porque creo que es muy importante justo que hacer equipo, ¿no? Buscar estas otras sugerencias, insisto, pero además en diferentes partes de Latinoamérica, y creo que la expectativa es muy grande, ¿no? ¿Qué podrá pasar de acá a un año con ese depósito de palabras e incluso expresiones, ¿no? Que también creo que podrían jugar con muchas perífrasis para que no solo el Cádiz se limite a cambiar palabras. Pero bueno, yo tengo solamente dos cuestiones que pueden ser preguntas, porque saben que siempre todo lo que dijeron, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, sobre todo con dos cosas claves, porque bueno, mi formación precisamente es de lengua. La lengua, por supuesto que no es inamovible y por supuesto que la lengua tuvo un proceso muy grande de siglos y sigue sucediendo, ¿no? ¿En qué momento pensamos que había parado el proceso y que el lenguaje ya no podía cambiar? Creo que es ridículo de pensar, como todo a veces lo que queremos pensar con las diferentes cosas, inclusive con esta cuestión de la identidad de género, ¿no? Con los sexos, con todo lo que nos toca cambiar. Entonces el lenguaje creo que es obviamente para mí una parte crucial, ni siquiera es un aspecto, para mí es crucial. Entonces, la pregunta básicamente que me da mucha alegría, Capitolina, que estés desde España, porque ya sabes que una de las grandes cuestiones que tenemos es la Real Academia Española, ¿no? ¿Hasta dónde se han encontrado estos cruces? Porque ese es uno de los grandes problemas que hay. Hasta dónde, sobre todo en el ambiente de las instituciones de educación superior, hasta dónde tenemos que seguir con esta situación de lograr esta situación, de poder salir un poco, ¿no?, de esta colonia, pero incluso a mí lo que me gusta de este del Cádiz, que venía pensando mientras ustedes hablaban, era esta posibilidad de crear este diccionario que sea más bien una asociación entre Latinoamérica, el Caribe y España, ¿no? Que sea un poco un producto creado y que un poco muestre esa diferencia y, como decís, Elvia, esta riqueza del lenguaje que es gigante y que quizás yo siempre creo que el problema es la economía del lenguaje, ¿no? Que siempre queremos decir menos, y justo hoy pensaba qué diferencia hay entre decir todos y todas y entre decir todas las personas, ¿no? No sé, creo que no es tan grande. Por una parte eso quería preguntarles y por otra parte también que incluyéramos en esto a las personas trans, ¿no? Que también está toda la cuestión de la E, desde parte hay una propuesta, y quería saber qué pensaban también de esa propuesta de la E, que sería un poco poder incluir a las personas que tienen otras identidades de género que no sean las binarias. Entonces, bueno, primera pregunta es, ¿qué pasó con la Real Academia Española? ¿O qué piensan que pasará? ¿O si han tenido alguna noticia, respuesta, comentario, reacción? Y bueno, la otra, ¿qué piensan también de este tema de la inclusión de las personas trans en el lenguaje?
Pues puedo empezar con lo de la Real Academia, que voy a empezar defendiéndola, ¿eh? Y luego ya seré un poco más crítica. La defensa es que desde hace ya bastante tiempo la Real Academia de la Lengua Española no es la Real Academia Española de la Lengua, sino es la Real Academia de la Lengua Española. Esto es de todas las personas que hablamos español. Y eso somos la gente de España, evidentemente, pero también todos los países de habla hispana. Y ya hay academias de la lengua en la mayor parte de los países latinoamericanos. Y hacen reuniones permanentes las academias de todas las academias de todos los países de habla española, y el diccionario cada vez más recoge las acepciones de que en distintos países tienen determinadas palabras, e incluso incluye palabras que no se utilizan ni se conocen en España, pero que son propias, pongamos, de Perú, de México o de Cuba. Entonces, en ese sentido, ya la Real Academia de la Lengua Española es de la lengua española y no es de España, lo cual no quita que haya un peso del castellano, vamos a decir, para distinguirlo del español general, haya un peso del castellano muy grande, porque es donde más se ha trabajado, donde más años ha estado, y es la que tiene más peso. Así que por ahí vamos a decir que no podemos presumir que Cádiz hemos sido de un lado y del otro del Atlántico, de las dos orillas. La Real Academia ya es de las dos orillas, desde hace tiempo. Entonces, en ese sentido, es lo mínimo que podíamos ser, de las dos orillas, pero tampoco ha sido una voluntad. Ha sido el que simplemente es normal la cooperación. Yo fui a la Ibero a otra cosa, y en el proceso de hablar y debatir, invitada por Elvia, en el proceso de hablar y debatir surgió esto. Normal, porque somos académicas que trabajamos de manera equivalente, tenemos un criterio social incluyente que indudablemente incluye a cualquier otra identidad de género, además de la de mujeres cis y hombres cis, por supuesto. Entonces surgió esto. Dicho esto, debo decir que la Real Academia se está resistiendo casi como gato panza arriba a incluir cualquier versión incluyente. Mercedes Goicoechea, que es probablemente la persona que más ha luchado por la defensa, la que lleva Mercedes Goicoechea, es una profesora de la Universidad de Alcalá de Henares, y es la que más ha luchado y la que más años lleva trabajando en favor del lenguaje no sexista, del lenguaje incluyente. Y ella es la que ha creado Nombra y lleva trabajando mucho. Ha tenido enfrentamientos públicos muy serios con la Real Academia. La Real Academia le ha respondido públicamente en la prensa, ella ha contestado a la Real Academia, etc. Y ha habido otras manifestaciones de académicos, de académicos. A mí me ha bochornado hace unos días viendo el vídeo de Cádiz. Al lado salía otro vídeo de una entrevista con Mario Vargas Llosa, al cual leo con mucho gusto y he disfrutado muchísimo con muchos de sus libros, y en una entrevista que le hicieron, creo que en Argentina, no recuerdo exactamente dónde, y Mario Vargas Llosa, cuando le hablan de las palabras terminadas en E, los es, suelta una carcajada, pero vamos, verdaderamente sonora, de la risa que le produjo la mera idea de que pudiéramos decir les humanes en vez de los humanos, o las personas humanas, y habla todo el rato de que el lenguaje es algo natural y que cómo vamos a hacerle semejante cosa tan artificial. Yo me sentía abochornada de oír a un académico de la lengua y un escritor premio Nobel, pero escritor de una calidad tan extraordinaria como es él, que no hubiera dedicado ni 2 minutos de su tiempo, ni 2 neuronas de su cabeza a pensar que si le hacían esa pregunta, a lo mejor tenía alguna pertinencia. Y reaccionó. Bueno, pues reaccionó de manera, nosotros aquí últimamente hablamos de machirulos, tuvo una reacción machirula, reaccionó con la testosterona en lugar de reaccionar con la neurona. Se antepuso la testosterona a la neurona. Es una manera de hablar, ¿vale? Estoy hablando metafóricamente, por supuesto. Entonces, no le concedió ni unos segundos y además insistió en que el lenguaje era natural. Vamos a ver, lo que es natural en los seres humanos es la capacidad de hablar. Tenemos una capacidad, la mayoría, alguna pobre persona nace sin esa capacidad, pero los humanos hemos
evolucionado desde hace bastante tiempo para tener un sistema fónico que nos permite hablar. ¿Vale? Entonces, eso es natural, la capacidad de hablar. Y es natural la capacidad de construir lenguaje en nuestro cerebro. Pero ¿qué tipo de lenguaje hablemos? Eso no es natural. Es que es natural el castellano de Madrid y no lo es el de Sevilla. Es que es natural el castellano y no lo es el inglés. Es que es natural el inglés de Nevada y no lo es el inglés de Oxford. Es decir, ¿cómo puede no pensarse un poquito más? ¿Y cómo puede no pensarse que el que trabaja en la Real Academia van analizando un día sí y otro también si incluyen tal y cual palabra, si suprimen tal otra, etcétera, etcétera? Es decir, están manipulando oficialmente el lenguaje y tienen un puesto y un asiento con una letra del abecedario para que manipulen el lenguaje, para que intervengan en el lenguaje, para lo que la sociedad ha ido nombrando de manera diferente, ellos lo coloquen y lo pongan negro sobre blanco en el diccionario. Entonces, este es el asunto. Así que con la Real Academia y con los grandes hombres, porque mujeres hay 4 ahora mismo en la Real Academia, entonces con la Real Academia y con los grandes hombres de la Real Academia no vamos a tener las cosas fáciles. Es probable que una cosa tan modesta como CADI ni siquiera se enteren de que existe y por lo tanto no tengamos reacciones. Ahora ya hemos empezado a tener alguna reacción en contra. A mí me encantaría que la Real Academia se metiera con nosotras, sobre todo porque a lo mejor nos podíamos aprender algo, porque de una buena crítica normalmente es iluminadora y te ayuda a mejorar, pero también porque nos harían propaganda, que como decía Valle Inclán, que hablen aunque sea mal. Entonces no me importaría, pero hemos empezado a tener críticas, hemos tenido una crítica que nos hemos reído notablemente y era de donde menos la esperábamos, de un cura, no de la Iglesia Católica, porque la Iglesia es otra cosa, la Ibero forma parte de la Iglesia y es la que sin ella no hubiera existido CADI, así que no estamos diciendo la Iglesia Católica, ojo, pero un cura, un cura tridentino, supongo, que aunque viva en el siglo XXI, mentalmente debe estar en el siglo XIII, una cosa así, que ha dicho que esto es ir contra Dios. Dios creó una lengua que es la que tenemos y ahora parecemos nosotras enmendándole a Dios la plana. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo se nos ocurre? Entonces, bueno, mientras tengamos esas críticas, estupendo, porque nos alegran la vida, te permiten reír un rato y además comprobar que los diplodocus aún existen, aunque alguna gente crea que no. Entonces, tiene su gracia. Esto, así que por mi parte, lo dejo ahí. Ahora la doctora Elvia González puede seguir. Muchas gracias, Capitolina. Pues sí, bueno, ya no podría extenderme más a todo lo que ha ahondado Capitolina. Sobre el uso de las es en CADI, lo hemos considerado y yo creo que es una postura política también mucho. De momento no lo hemos incluido porque pensamos que como todo es algo gradual, es algo que poco a poco se tendría que ir viendo, se tendría que ir platicando para poder agregarlo a CADI y tenerlo ahí para que quien lo quiera utilizar, pues lo utilice. Entonces, no está descartado. En la universidad, como tú sabes, somos una universidad que ha desarrollado iniciativas muy importantes a favor de la igualdad, la inclusión, entonces, de todas las personas, no solamente de la diversidad sexogenérica, sino en general de todas las personas. La Universidad Iberoamericana es una universidad que busca la inclusión. Y CADI seguramente en algún momento llegará a ese punto donde podamos incluir las es. Para lo cual, seguramente en un siguiente nivel tendremos que buscar especialistas en ese dominio del lenguaje. Porque, bueno, más allá del todes, que yo en lo personal puedo utilizar mucho, la pregunta es cómo lo ponemos en términos de escritura, en qué momento, a qué horas. Todo este trabajo que se hizo originalmente con todas las especialistas, los especialistas que participaron, utilizando todos estos diccionarios,
pues llevó un año y medio, más o menos, ¿no? Esto lo platicamos en agosto, en 2019 y hoy estamos en 2021. Entonces llevó un año y medio de trabajo, utilizando todas estas bases de todos estos diccionarios que ya comentó Capitolina. Entonces, para poder ahora en un siguiente nivel utilizar las ES, pienso que habría que tener también especialistas y recursos materiales como los diccionarios para poderlo hacer de una manera que realmente enriquezca y que no sean 2 o 3 palabras por ahí soltadas a medio camino, sino que realmente haga este juego con el lenguaje, ¿no? Que muestre cómo podemos hablar de esa forma, sin que, de manera como armónica. Entonces, eso es lo que yo pensaría. De momento, bueno, pues no las tiene. Y te digo, lo de menos sería ponerle nosotros el todes, pero es más que el todes. Es toda esa construcción que ya se hizo, que tendríamos que hacerla, con mucho gusto lo haremos, pero hay que contar con todo un equipo de especialistas y materiales para hacerlo bien, para hacerlo de manera correcta, ¿no? Entonces, creo que ese será un siguiente nivel de CADI. Y bueno, pues de momento, como decíamos, se aceptan todas las sugerencias, todas las propuestas para irlo pues enriqueciendo cada vez más. Y como dice Capitolina, si la RAE tuviera a bien voltear su mirada a este humilde traductor, sería fantástico porque podríamos escuchar pues muchas opiniones. No quiere decir que lo fuéramos a cancelar ni lo fuéramos a eliminar, simplemente aceptaríamos con mucho gusto sus opiniones de enriquecimiento. Entonces, y bueno, y si también, no sé, Google o alguna otra empresa quisiera invertirle para poderlo hacer todavía más grande y que pudiera hacer también correcciones gramaticales, estaría fantástico, porque pues todo esto implica, las personas, muchas personas, incluyendo a Capitolina, trabajaron en ello sin haber percibido ningún tipo de pago. Entonces, ha sido pues un trabajo de mucha voluntad, ¿no? De mucha voluntad y de estar haciendo algo en lo que creemos que puede abonar a hacer una universidad o unas universidades o unas sociedades pues mucho más justas e incluyentes. Muchas gracias. La verdad es que sí, creo que es una gran herramienta. Yo, a diferencia de ustedes, estoy casi segura que sí vamos a tener un retorno. De ahí también la cuestión sería la difusión, ¿no? Lograr esta difusión. Como siempre digo, yo me siento orgullosa de estar en un momento histórico del mundo, y lo digo sin exageración. Creo, como dijiste, Elvia, que esta cuestión del cambio del lenguaje es un hecho. No va a haber vuelta para atrás, no lo creo. Quizás habrá una libre utilización y decir se usa o no se usa, pero sí existe. Y entonces creo que ya que hay una gran parte de la gente que sí quiere utilizar el lenguaje inclusivo, porque sí cree que es importante para la igualdad, entonces creo que la herramienta que ustedes crearon es magnífica, porque precisamente estamos un poco colaborando con eso que de alguna manera, justamente la formalidad es lo que más necesitamos en esto, ¿no? Como hablabas vos de la E, de la inclusión de la E, que finalmente necesitamos esta formalidad, que para mí lo que ustedes están haciendo ahora es utilizar el lenguaje de manera retórica precisamente para lograr nuestro fin, que es esta cuestión de incorporar el lenguaje, sobre todo para, insisto, lograr esta igualdad. Les agradezco muchísimo y también invito a las personas, a toda la gente que quiera, nosotras y nosotras, nosotros, nosotres, vamos a hacer una difusión muy grande del traductor. Vamos a poner el enlace en la página de la RUGETS para que las personas puedan entrar y de ahí comenzar esta gran difusión. Lo mismo que este video también va a ser otra de las formas de herramientas que podemos enviar, como no, a la Real Academia Española. Entonces, bueno, las abrazo fuerte y les agradezco de nuevo con una gran felicitación. Muchas gracias.